Hola a todos, hoy vamos a hablar de temperatura y energía cinética. Entonces, primero vamos a hacer un repaso de estados de la materia, de átomos y de moléculas. Luego vamos a hablar de qué es la energía cinética y luego vamos a ver qué es la temperatura. A lo último, vamos a revisar el taller de esta semana y cómo deben realizarlo. Entonces, habíamos visto que la materia tiene tres estados: sólido, líquido y gaseoso. En el caso del sólido habíamos puesto de ejemplo el hielo. Y decíamos que las moléculas en estado sólido tienen una posición determinada en el espacio. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a ver algo ordenado. Para el caso del líquido habíamos hablado del agua y decíamos que las moléculas se movían, se deslizaban unas sobre otras. Y en el caso del gas habíamos dicho que las moléculas se movían desordenadamente y habíamos puesto de ejemplo el vapor de agua. Los átomos. Entonces, habíamos hablado de que los átomos eran la unidad mínima de la materia. Habíamos dicho que habían distintos tamaños y que estos estaban formados por un núcleo donde encontrábamos neutrones y protones y unos electrones girando alrededor del núcleo. También habíamos hablado de moléculas como agrupación de átomos. Entonces teníamos un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno para la molécula de agua. Entonces, ¿qué es la energía cinética? Vamos a definir la energía cinética como la energía del movimiento. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente es la energía que va a tener algo cuando se está moviendo. ¿Qué es la energía? Vamos a definir energía muy sencillamente como la capacidad que tiene algo de modificar su entorno. Entonces, si es energía del movimiento, quiere decir que puede modificar su entorno con el movimiento que tiene. Esta está relacionada con velocidad y masa y una de sus formas es el calor. Entonces, digamos que estamos jugando bolos y lanzamos la bola para tumbarlos. Cuando lanzamos esta bola, ella está en movimiento, va a tener energía cinética. ¿Y por qué decimos que modifica su entorno? Bueno, cuando choca con los bolos, cambia la posición de los bolos, probablemente algunos van a empezar a moverse. Esto quiere decir que también adquieren energía cinética porque están en movimiento. Lo mismo que pasa con un grupo de bolas de fútbol y si lanzamos una. Entonces puede que inicialmente estén todas quietas, pero al lanzar una van a empezar a moverse, van a cambiar su posición, algunas van a tener energía cinética porque van a estar en movimiento. A esto nos hacemos referencia con la energía cinética. Cuando vamos en el carro, nuestro carro tiene energía cinética. Cuando estamos caminando tenemos energía cinética. Todo esto es energía cinética. ¿Cómo relacionamos esto con temperatura? Bueno, si nosotros pensamos en temperatura, probablemente vamos a pensar en un termómetro cuando vamos al doctor y nos toman la temperatura para ver si tenemos fiebre. O digamos cuando estamos cocinando y queremos ver qué temperatura tiene el agua. O cuando adecuamos la temperatura de un horno para poner una torta, poner algo a cocinar allí. Incluso podemos pensar en el fuego o en la estufa cuando la prendemos, que sentimos como calorcito. O cuando tenemos mucho frío y nos ponemos como a la luz del sol para calentarnos, podemos pensar en eso. Incluso podemos pensar en un helado que está muy frío. Esto no quiere decir que no tenga temperatura, sino que tiene una temperatura muy baja. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con las moléculas, con los átomos, con todo eso? Bueno, cuando nosotros tenemos algo muy caliente, como una taza de café, quiere decir que la temperatura es alta. La temperatura va a estar relacionada con la energía cinética. ¿Por qué? Porque la temperatura va a ser una medida de la energía cinética. Entonces, a mayor temperatura, mayor energía cinética, lo que quiere decir que cuando tenemos una taza de café así caliente, las moléculas en esa taza van a estar moviéndose muy rápido.
porque tenemos una gran temperatura. Entonces tienen mucha energía. Entonces van a estar chocando unas con otras, deslizándose, chocando con el recipiente y vamos a ver que se va a empezar a formar como un vaporcito. Esto es porque como las moléculas se están moviendo tan rápido, algunas de ellas van a empezar a comportarse como gas. Luego, si tenemos un vaso de té con hielo, vamos a ver que está muy frío. ¿Esto qué quiere decir? La temperatura va a estar baja, lo que quiere decir que las moléculas van a tener un poco movimiento, por así decirlo. Entonces se van a estar moviendo, pero se van a estar moviendo muy despacio, o más despacio que en la taza de café, que está muy caliente. Entonces, digamos que nosotros tenemos un gas a temperatura baja, las moléculas se estarían moviendo de esta forma, muy despacio. Entonces igual estarían chocando unas contra otras, pero muy despacio, con el recipiente también. Pero si aumentamos la temperatura se van a empezar a mover más rápido. Entonces van a empezar a chocar unas contra otras más rápido. Vamos a ver esto, justamente como un cambio en la velocidad con la que se mueven. Van a seguir chocando, pero con mayor velocidad por un aumento de temperatura, porque aumenta su energía cinética. En el caso de los sólidos, que decíamos que las moléculas tienen una posición determinada en el espacio, vamos a ver que estas van a estar vibrando, pero cuando aumentamos la temperatura, no van a empezar a chocar unas contra otras, sino van a empezar a vibrar más, como vemos en esta imagen. Entonces, igual va a estar relacionada con el movimiento, va a haber un mayor movimiento de estas moléculas por un aumento de temperatura y de energía cinética. Entonces veamos algunos ejemplos. ¿Qué pasa cuando ponemos a hervir agua? Entonces supongamos que cogemos una olla de la cocina, la llenamos con agua de la llave y la ponemos en la estufa. El agua al inicio va a estar fría y va a estar quieta. O sea, nosotros la vamos a ver y va a estar quieta. Las moléculas igual se van a estar moviendo, pero se van a estar moviendo a una velocidad baja. Cuando empieza a aumentar la temperatura y el agua se empieza a calentar, las moléculas se van a empezar a mover más rápido y entre más caliente, más rápido se van a mover. Incluso nosotros vamos a ver que se van a empezar a formar burbujitas, que el agua se va a empezar a mover cuando ya esté hirviendo y vamos a ver como un vaporcito que empieza a salir. Esto ocurre porque las moléculas van a estar chocando mucho contra sí, o sea, unas contra otras y contra la olla. Entonces algunas se van a empezar a comportar como un gas y van a salir en forma de vapor de agua. Si nosotros dejamos la olla ahí y se nos olvidó, cuando volvamos probablemente o no va a haber agua o va a haber menos agua de la que teníamos al principio. Esto ocurre porque muchas de esas moléculas o todas esas moléculas van a haber pasado a ser vapor de agua porque la temperatura habría aumentado mucho, entonces habrían empezado a moverse muy rápido y habrían pasado a ser vapor de agua. ¿Qué pasa ahora si tenemos la misma olla pero le ponemos una tapa? Bueno, vamos a ver básicamente que igual el agua va a empezar a calentarse, su temperatura va a empezar a aumentar, la energía cinética también, es decir, las moléculas se van a empezar a mover más rápido, van a empezar a chocar unas contra otras, algunas van a empezar a comportarse como gas, entonces se va a formar vapor de agua, pero al estar tapada la olla, estas moléculas no van a salir tan fácilmente, entonces van a chocar con la tapa. Esto va a hacer que la energía de estas moléculas disminuya, lo que va a hacer que se formen estas gotitas. Es básicamente lo que vamos a ver. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un recipiente, lo llenamos con agua y lo metemos al congelador? Bueno, va a pasar algo similar, pero al contrario. Entonces, cuando nosotros llenamos el recipiente con agua, va a estar a temperatura ambiente. Y al meterlo al congelador, su temperatura va a disminuir, va a ser más pequeña, menor, perdón, va a estar más frío.
¿Eso qué quiere decir? Que las moléculas van a estar moviéndose más despacio. Esto traduce en que se van a empezar a mover mucho más lento y se van a transformar en un sólido o en hielo. Entonces veamos el taller de esta semana. Para esta semana hicimos igual un taller para la semana 3 y 4. La idea es que en esta primera semana realicen hasta el punto 4. Bueno, entonces el primer punto dice, ya conocemos qué es un átomo y una molécula. Ahora pensemos qué pasa cuando los átomos y las moléculas están en movimiento y a una gran velocidad. Dibuja cómo te los imaginas. Entonces, de acuerdo a lo que hablamos, la idea es que intenten hacer como ese ejercicio, como ustedes que imaginan que ocurre y hagan el dibujo. Aquí abajo vemos que dice, cuando un conjunto muy grande de átomos y moléculas están en movimiento, se produce una energía, la cual llamaremos energía cinética, y una de sus formas es el calor. Será lo que veíamos. En el punto 2, dice, tú has escuchado hablar de temperatura, relaciona en el siguiente espacio 3 momentos en el que hayas escuchado temperatura. Entonces aquí pueden pensar en, no sé, cuando van al doctor y les mide la temperatura, cuando están en la cocina, en qué casos han escuchado ese término y para qué, para referirse a qué. Luego, este es un pequeño repaso sobre los estados de la materia, entonces la idea es que completen la palabra. Y aquí en esta parte de abajo hagan un repaso sobre pues, las características de cada uno de los estados. Lo leen con calma y completan las palabras. El último tenemos, la temperatura mide la intensidad de calor en un cuerpo, objeto o medio ambiente. Cuanto más caliente está un material, mayor es su temperatura. Entonces es lo que veíamos. Hay una mayor energía cinética, hay un mayor movimiento. Entonces dice, si colocamos agua en un recipiente y lo colocamos a menos 40 grados, ¿en qué se transforma? Estos menos 40 grados vamos a suponer que colocamos el recipiente en el congelador de la nevera. Entonces es una temperatura muy baja. ¿Qué va a pasar con esa agua? Entonces la idea es que lo escriben acá. Luego dice, si colocamos agua en un recipiente y hervimos el agua a 30 grados de temperatura hasta que la olla quede vacía, ¿en qué se convirtió el agua? Entonces es lo mismo. ¿Qué pasa si dejamos la olla en la estufa con agua hirviendo? Luego dice, ¿qué ocurre si se hierve agua en una olla con tapa? ¿Qué pasa cuando el vapor del agua llega a la tapa? Entonces era el ejemplo que veíamos. La idea es que intenten explicar, que entendieron con sus palabras y ya. Y ese sería el último punto de este taller para esta semana.